Está grabando. Listo. Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a estudiar los extremos de una función. Vamos a estudiar los extremos relativos y los extremos absolutos. Entonces, para empezar, vamos a definir lo que es un máximo. Hay extremos máximos y extremos mínimos. En el caso del máximo absoluto, vamos a decir que el punto A va a ser un máximo absoluto cuando todo f de x es menor o igual al valor de a evaluado en f, es decir, f de x es menor o igual a f de a en todo el dominio. Para que sea un máximo absoluto, esto debe cumplirse en todo el dominio, y en un máximo relativo se cumple que la función evaluada en cualquier punto es menor o igual a la función evaluada en el punto A, pero en solo una vecindad del punto A, es decir, un dominio restringido, una parte del dominio o un subconjunto del mismo. Esto lo vemos mejor gráficamente. Si se acuerdan de una variable, el máximo relativo, el punto B que tenemos aquí, ya el valor de f de x es menor al valor de f evaluada en el punto B. Ya para todo este segmento, digamos de -1 hasta 0, ya es un subconjunto del dominio y por eso es relativo. Pero el punto A que tenemos del lado derecho, este punto es un máximo absoluto porque ningún otro punto en todo el dominio va a hacer que la función tenga un valor mayor que a. Siempre es menor, o en el caso de los que están cerquita, menor o igual que el valor de a. El mínimo absoluto es lo contrario. Para que un punto sea un mínimo, cualquier punto evaluado en la función debe dar un valor mayor o igual a la función evaluada en ese punto, para todo el dominio. Para que sea un mínimo relativo, exactamente lo mismo, pero para un dominio restringido o un subconjunto del dominio o una vecindad del punto, ¿ya? Gráficamente lo tenemos así. El punto C es un mínimo relativo porque si tomamos, por ejemplo, el intervalo desde 4 hasta 7, en ese intervalo ningún punto evaluado en la función me va a dar un valor menor al punto C. Y el punto A que tenemos acá a la izquierda sería un mínimo absoluto porque en todo el dominio, cualquier punto que yo elija del dominio evaluándolo en la función me va a dar un valor mayor que este punto A. Y el punto de en medio, el punto B, sería un ejemplo de máximo relativo, porque, porque en esta sección, supongamos de 2 a 6, cualquier punto evaluado en la función va a dar un valor menor en cambio al valor que da el punto B. Estos ejemplos que estamos viendo en una variable los vamos a ver ya mismo en un gráfico en 3 dimensiones. Entonces, en estos ejemplos, fíjense, el 4, menos 1 es un mínimo relativo, porque en su vecindad, en la vecindad del punto, es decir, cerca de ese punto, no hay valores en los que la función sean menores a este punto. El punto 2, 1 es un máximo relativo, y el punto menos 1, menos 3 también es un mínimo relativo, porque si nos damos cuenta, esta flecha indica que la función se va por la izquierda hacia el menos infinito, en el y. Entonces sigue siendo un mínimo relativo. Aquí tenemos dos mínimos relativos, y el menos 3,2 también sería un punto máximo relativo, no es absoluto. Entonces esta función que se va hasta el menos infinito para abajo y por la derecha se va hacia arriba, hacia el infinito, no tiene ni máximo ni mínimo absoluto, solamente relativos. Y la analogía con una variable es que en estos puntos la derivada de la función es igual a 0. Entonces, en varias variables, o en dos variables, mejor dicho, tenemos esto. Entre comillas, picos de la función serían los máximos, ¿ya? Y hacia abajo, asimismo, tenemos los mínimos. Este punto que estoy señalando ahorita es un máximo
relativo o también llamado máximo local. Significa que alrededor de este punto la función siempre toma valores menores a la función evaluada justamente en ese punto. Mientras que en este gráfico, el punto que está acá, que lo estoy señalando, es un máximo global o máximo absoluto. Significa que este es el valor máximo que puede tomar la función en todo su dominio. Asimismo, aquí abajo tenemos un mínimo relativo y acá abajo un mínimo absoluto o un mínimo global, que también se le puede llamar. Cuando es global o cuando es absoluto significa que ese es el valor máximo o mínimo de todo el dominio. Cuando es local o relativo es un valor máximo o mínimo en cierta parte del dominio o un dominio restringido. Aparte de puntos máximos y puntos mínimos, vamos a estudiar las definiciones de puntos críticos y puntos de silla. En este caso, un punto de silla, la definición de un punto de silla es que para un punto dado, para un punto AB, alrededor de ese punto debemos tener puntos del dominio tal que la función evaluada en un punto que esté alrededor de AB sea mayor a la función evaluada en AB. Y al mismo tiempo tendremos puntos donde la función evaluada en esos puntos sea menor a AB. Perdón. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí en el origen tenemos un punto de silla, porque si yo me muevo alrededor del eje X hacia adelante y evalúo estos puntos en la función, voy a tener valores menores a ese punto. Pero si me muevo alrededor a través del eje Y y yo me voy para acá y evalúo el punto, voy a tener valores mayores a ese punto, ¿ya? Entonces, hacia el eje X tengo valores menores y hacia el eje Y tengo valores mayores. Eso significa que no es ni un mínimo ni un máximo. Estamos hablando de un punto de silla. Y el punto crítico, asimismo como estudiábamos los puntos críticos en una variable, la derivada la igualábamos a cero. En este caso, vamos a igualar el gradiente de nuestra función a cero. Y despejando un sistema de ecuaciones que nos quedará, vamos a encontrar los puntos críticos que son estacionarios. Puntos estacionarios. Luego tenemos que hay puntos singulares donde los vamos a encontrar si sabemos que la función no es diferenciable en ese punto. Y además vamos a tener puntos de frontera, ya que básicamente los vamos a tener que buscar cuando nos definen una función en un dominio restringido. Por ejemplo, no en todos los reales, sino supongamos en un cuadrado o en un triángulo. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Y bueno, para hallar los puntos estacionarios, los puntos críticos, simplemente hay que igualar el gradiente de la función a cero. Entonces vamos a ver nuestro primer ejemplo. Vamos a encontrar los puntos críticos estacionarios de esta función, que es una esfera. Está una función z definida implícitamente, entonces vamos a utilizar la definición de derivación implícita para encontrar el gradiente de esta función. La función es x menos 2 al cuadrado más y más 1 al cuadrado más z al cuadrado igual 9. Esta es una esfera de radio 3 centrada en 2,1, ¿verdad? Entonces acá la vamos a trabajar. Y lo primero que vamos a hacer para esta función va a ser encontrar su gradiente. Entonces, si tenemos esto como una función z dependiente de xy definida implícitamente, entonces vamos a encontrar dz de x, la derivada de z con respecto a x,
que aplicando la fórmula de derivación implícita es menos la parcial en x sobre su parcial en z. Y la derivada de z con respecto a y, la fórmula sería menos su parcial en y sobre su parcial en z. ¿Sí? Entonces, la derivada con respecto a x, todo tomo constante, simplemente me queda x menos 2 al cuadrado. Y eso es 2 por x menos 2 por la derivada del de adentro, que es 1. Y la parcial en z, todo queda constante menos z al cuadrado, simplemente sería 2z, ¿verdad? La derivada con respecto a y me quedaría, en el denominador es la misma derivada parcial en z, 2z, y en el numerador es la parcial en y, que sería 2 por y más 1 por la derivada de y, que es 1. Entonces, armando el gradiente de z, ¿a qué va a ser igual? Aquí puedo simplificar el 2 tranquilamente en ambas derivadas. Y me queda que el primer componente del gradiente es, voy a desaparecer este menos. O mejor dicho, sería x menos 2 sobre z. Y el segundo componente menos y más 1 sobre z. ¿Ya? Pero para trabajarlo mejor voy a decir que este menos entra al numerador. Entonces cambiaría de signo todo el numerador. En el caso de aquí me quedaría menos x más 2 sobre z, es para no tener los paréntesis que estoy haciendo esto. Y aquí sería menos y menos 1 sobre z. Tengo el gradiente y para encontrar el punto crítico lo tengo que igualar a 0. Es decir, cada componente va a ser igualado a 0 y me queda un sistema de ecuaciones. Menos x más 2 sobre z igual a 0 y menos y menos 1 sobre z va a ser igual a 0. Este sistema está muy sencillo. En ambas ecuaciones z pasa a multiplicar con el 0 y se elimina. Y en la parte de arriba me queda que menos x más 2 es igual a 0. Por lo tanto, x es 2. En la parte de abajo me queda que menos y menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, y es igual a menos 1. Entonces el punto estacionario que encontré fue el punto donde x es 2 y y es menos 1. Ya, ese es el único punto crítico que encontré en esta función. ¿Ya? ¿Y qué significa este punto crítico? Si nosotros vemos el gráfico de la función que está aquí, ¿ya? Ese punto crítico que está definido aquí como A, si vemos el dominio, así estamos viendo el plano XY, ese punto 2, menos 1, justo en ese punto la función va a tener o un máximo o un mínimo. Y si nos damos cuenta, justo en este punto, la función aquí tiene un máximo y acá abajo tiene un mínimo. Ya mismo vamos a ver cómo determinamos analíticamente si ese punto es máximo o es mínimo. Ya, la definición de la matriz hessiana nosotros ya la vimos en la sesión pasada. Esta es una matriz con las segundas derivadas de una función. Vamos a hacer la matriz hessiana de nuestra esfera, de nuestra función implícita que tenemos aquí. La matriz hessiana de z sería derivar el gradiente. Nuestro gradiente lo vamos a derivar otra vez, ¿cierto? Entonces, derivemos su primer componente en la primera columna con respecto a sus variables x y y. Con respecto a x,
esta función de aquí, menos x más 2 sobre z, ¿cuál es la derivada con respecto a x? Voy a hacer un apartado aquí para explicar algo. Menos x más 2 sobre z, yo lo puedo escribir como menos x sobre z más 2 sobre z, ¿verdad? Entonces esto es más fácil de derivar, sería simplemente menos 1 sobre z. Y la misma función derivada con respecto a y queda 0, porque no hay variable y. Asimismo hago con el segundo componente del gradiente, menos y menos 1 sobre z, que lo puedo escribir como menos y sobre z menos 1 sobre z. Entonces la derivada con respecto a x de esta función me da 0, y la derivada con respecto a y me da menos 1 sobre z. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Así calculamos la matriz hessiana, ¿ya? Y podemos aplicar un criterio llamado criterio de la matriz hessiana para encontrar si el punto que nosotros encontramos, en nuestro caso el punto 2, menos 1, para encontrar si ese punto es un máximo o si ese punto es un mínimo. En nuestro caso, este criterio nos sirve para encontrar si el punto es un máximo relativo o un mínimo relativo. O también podemos ver si es un punto de silla. ¿Cuál es el criterio de la matriz hessiana? Simplemente verificamos los valores propios de la matriz, y si todos los valores propios son positivos, entonces f es un mínimo relativo. Si todos los valores propios de la matriz hessiana son negativos, entonces el punto va a ser un punto máximo relativo. Si son positivos es un punto mínimo, si son negativos es un punto máximo. Y si los valores propios de la matriz son negativos y positivos, entonces hay un punto de silla. Si nos sale otro caso, por ejemplo, que un punto sea 0, o que ambos puntos sea 0, es decir, ni positivo ni negativo, el criterio falla y no lo podemos aplicar para determinar si el punto es máximo o mínimo. Tendremos que aplicar otro criterio que ya mismo los vamos a estudiar. ¿Y qué es esto de los valores propios? Los valores propios los calculamos resolviendo esta ecuación que está aquí. De hecho, vamos a ver si la puedo encerrar. Sin relleno. Contorno. Ya, esta ecuación que está aquí, que sería la matriz hessiana restada, aquí tenemos un ejemplo de matriz hessiana, menos lambda, una variable, multiplicada por la matriz identidad de 1 y 0. A toda esa matriz resultante le sacamos la determinante. Y esa determinante la igualamos a 0. Y así, resolviendo esa ecuación, obtenemos los valores propios, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo aquí con esta matriz de aquí. Eso sí, la matriz debe estar evaluada en el punto. Ya, entonces vamos a trabajar con valores numéricos, pero en el ejemplo que estamos haciendo, al ser una función, como es una función implícita, entre comillas especial, es una esfera, el punto no lo podemos evaluar directamente. Si nos damos cuenta, este punto evaluado en 2, menos 1, no podemos, tenemos que encontrar un componente en z. Entonces, para encontrar ese componente en z, simplemente evaluemos el punto en la función original. El punto evaluado en la función original, 2 menos 1, si x es 2, esto de aquí se me hace 0. Si y es menos 1, esto de aquí se hace 0. Y evaluada me queda z al cuadrado menos 9. Si z al cuadrado es igual a 9, entonces, sacando raíz, el valor absoluto de z es igual a 3. Lo que quiere decir que z por un lado puede ser menos 3 y por otro lado z va a ser igual a 3. Entonces nosotros aquí de este punto, evaluándolo en esa función implícita, nosotros vamos a encontrar dos puntos en el espacio.
por este lado el punto 2 menos 1 menos 3, ¿verdad? Y por el lado de acá le voy a poner el punto 0, y por el lado de acá el punto 1, 2 menos 1, 3 positivo. ¿Ya? A simple vista ya sabemos que obviamente por este lado tenemos el punto máximo y por el lado de acá tenemos el punto mínimo, por el que el valor de z es quien nos indica si es máximo o mínimo. El 3 es mayor que menos 3, por lo tanto este es el máximo y este sería el mínimo. Pero vamos a aplicar el criterio de la matriz hessiana para completar el ejemplo. Entonces, ¿qué nos decía el criterio? Que nosotros tenemos que a la matriz hessiana de z, en este caso, le restamos lambda por la función identidad, y a esta resta le calculamos la determinante y la igualamos a 0, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar primero con el punto de aquí, con z igual a menos 3, evaluando en la hessiana de z, el punto menos 3, tenemos que aquí va menos 3, por el menos de acá se me hace positivo. Tengo 1/3, 0, 0 y 1/3. Voy a calcular de una vez la matriz hessiana de z en 3. En 3 simplemente me queda menos 1/3, 0, 0 y menos 1/3. ¿Ya? Entonces, con z igual menos 3, yo tengo que la matriz hessiana es esta: 1/3, 0, 0, 1/3, menos lambda por una matriz identidad, que sería 1, 0, 0, 1. ¿Ya? Esto ya lo deben saber, se multiplica lambda por cada componente, me queda lambda, lambda, acá 0, 0, y luego al restar sería componente por componente. Esto debe ser igual a 0. Entonces aquí me queda la determinante de, punto y coma, la determinante de 1/3 menos lambda. En el caso de aquí y acá me quedan 0, 0 y abajo otra vez 1/3 menos lambda. La determinante de esta matriz debe ser igual a 0. Calcular la matriz, la determinante es sencillo, sería el primer término multiplicado por el último menos la multiplicación diagonal de 0 por 0, que es 0. Entonces simplemente queda como 1/3 menos lambda por 1/3 menos lambda, y esta multiplicación debe ser igual a 0, y como tengo factores, simplemente este factor debe ser igual a 0 y este factor debe ser igual a 0. Por el lado de aquí, si esto es igual a 0, entonces lambda es igual a 1/3. Y en el otro factor me sale exactamente lo mismo, lambda es igual a 1/3. Entonces estos valores de lambda son los valores propios de la matriz. ¿Ya? Y como estamos viendo, estos valores propios en este caso son mayores que 0. ¿Y qué nos dice el criterio de la matriz hessiana? El criterio nos dice, si los valores propios son positivos, que en este caso se cumple, entonces el punto es un mínimo relativo. Y como pudimos darnos cuenta hace un rato, estos valores propios, al ser positivos, nos dice que nuestro punto, este punto P sub 0, es un punto mínimo relativo de nuestra función, en este caso de nuestra esfera. Sabemos perfectamente que con el z igual menos 3 estamos hablando del punto mínimo relativo. ¿Ya? Y si ustedes quisieran practicar un poquito más el procedimiento, pueden hacerlo con el otro punto P1, y van a encontrar que los valores propios van a ser todos negativos al tratarse de un punto máximo local. ¿Alguna pregunta? No se preocupen, que si vamos a ver más ejemplos ya mismo.
Entonces, hasta aquí es el criterio de la matriz hessiana. Vamos allá a los extremos de esta función. Función f de xy igual a x al cubo más y al cubo más 3xy. Vamos allá a los extremos, en este caso extremos relativos, al menos que salga un único punto de esta función. Está un poquito más fácil encontrar las derivadas, puesto que es una función definida explícitamente. Entonces vamos a escribir el gradiente directamente, el gradiente de f, ¿ya? Derivemos con respecto a x. En que x al cubo la derivada es 3x al cuadrado, de y al cubo es 0, y de 3xy sería más 3y. El segundo componente del gradiente sería la derivada con respecto a y, 3y al cuadrado más 3x. Para encontrar los puntos críticos, este gradiente lo debemos igualar a 0. Es decir, tenemos el sistema de ecuaciones 3x cuadrado más 3y es igual a 0 y 3y al cuadrado más 3x que es igual a 0. Este sistema lo debemos resolver. Y para resolverlo voy a dividir entre 3 ambas ecuaciones. Entonces voy a tener este nuevo sistema. X cuadrado más y igual a 0. Y y al cuadrado más x es igual a 0. Entonces aquí tenemos que encontrar la manera de resolver este sistema. De esta ecuación yo podría hacer que y es igual a menos x cuadrado, ¿verdad? Y si y es igual a menos x cuadrado, reemplazando en la ecuación de abajo, yo tengo menos x cuadrado elevado al cuadrado más x es igual a 0. Un número negativo elevado al cuadrado me da un número positivo, y 2 por 2 es 4, entonces tengo que x a la cuarta más x es igual a 0. Factorizando tengo que x por x al cubo más 1 es igual a 0. Igualemos los factores, tengo que x es 0 y por otro lado x al cubo más 1 es 0. X al cubo es igual a menos 1 y la raíz cúbica de x al cubo es igual a la raíz cúbica de menos 1. Cúbica es la raíz cúbica. Entonces simplifico aquí el exponente con radical y la raíz cúbica de menos 1 es menos 1. Menos por menos más por menos menos, menos 1. Entonces tengo dos valores de x, ¿verdad? Cuando x es 0, si x es 0, yo puedo reemplazarlo en la ecuación de aquí, por ejemplo. Entonces si x es 0, aquí pongo el 0 y me sale que y también es 0. Pero cuando x es menos 1, ya, al reemplazarlo en una de las ecuaciones, puede ser aquí, si x es menos 1, x vale menos 1 elevado al cuadrado, se hace 1 con el signo negativo, sería y igual a menos 1 también. Me confirman si estoy bien. ¿Ya? Si y es menos 1, el menos 1 al cuadrado es 1, y x sería menos 1, 1 menos 1 da 0, estamos bien. Entonces encontramos dos puntos críticos. El primero, yo voy a llamarlo P sub 0, es 0,0, el origen. Y el segundo, P sub 1, sería menos 1, menos 1. ¿Ya?
Vamos a evaluar si son puntos máximos relativos o mínimos relativos. Vamos a ver si se puede con el criterio de la matriz hessiana. Encontrar la matriz hessiana de f derivando el gradiente. Vamos a empezar con el primer componente, derivada con respecto a x. Tengo que sería 6x. La derivada con respecto a y, 3. Por la segunda columna voy a derivar el segundo componente, derivada con respecto a x, 3. La derivada con respecto a y, 6y. Entonces aquí sí que puedo evaluar los puntos directamente. Voy a evaluar el punto P sub 0 y obtengo que la matriz queda de la siguiente manera. Como ambas componentes valen 0, esta y esta quedan en 0. 0, 3, 3, 0. ¿Verdad? Aquí mismo no. Vamos a terminar con este de aquí. Para el criterio debemos recordar la fórmula, que era la matriz hessiana de f menos lambda por la función identidad. Su determinante debe ser igual a 0. Entonces, voy a tener la matriz H, la matriz hessiana, menos lambda por la función identidad. ¿Ya? Voy a calcular esto primero. O sea, aquí me queda 0 menos lambda. 0 menos lambda es menos lambda. Aquí me queda 3 menos 0, que es 3. Acá arriba queda lo mismo. Y acá menos lambda de nuevo. Entonces la determinante de esta matriz, la determinante de menos lambda, 3, 3 y menos lambda, debe ser igual a 0. Vamos a hacer esto. Tengo que este producto en diagonal me queda menos lambda por menos lambda, que sería lambda al cuadrado, se hace positivo, ¿verdad? Y tengo 3 por 3, me queda menos 9. Esto debe ser igual a 0. Y vamos a tener lo siguiente. Resolviendo esto de aquí, puedo hacer lambda menos 3 por lambda más 3 es igual a 0. Del lado de aquí tengo que lambda es igual a 3. Por otro lado tengo que lambda es igual a menos 3. Entonces, como los valores propios de la matriz tengo positivos y negativos, se concluye por la definición que el punto sub 0 es un punto de silla. ¿Sí? Eso dice la definición, ¿verdad? Aquí dice, si los valores propios de la matriz hessiana son positivos y negativos, entonces hay un punto de silla en el punto que estamos trabajando. Ahora vamos a evaluar el punto menos 1,1. Voy a hacerlo aquí mismo para ahorrar papel. La matriz hessiana de f evaluada en el punto 1 me quedaría 6 por menos 1, me queda menos 6. Aquí me queda 3, acá también me queda 3 y abajo también me queda menos 6. Entonces vamos a hacer la resta de la matriz hessiana menos lambda por la función identidad. Esto es igual, ya voy a escribirlo abajo, no me va a alcanzar. Esto es igual a menos 6 menos lambda, ¿sí? Menos 6 menos lambda, abajo me queda 3, acá también me queda 3 y al final otra vez menos 6 menos lambda. La determinante de esta matriz debe ser igual a 0. Esto es
menos 6 menos lambda por menos 6 menos lambda menos 3 por 3, que es 9, es igual a 0. Aquí podríamos haber hecho menos 6 menos lambda al cuadrado, pero como siempre, tomemos el camino difícil. Entonces, menos 6 por menos 6, 36, menos 6 por menos lambda sería más 6 lambda. Aquí otra vez más 6 lambda, más lambda al cuadrado, a menos 9 es igual a 0. Y aquí esto se convierte en lambda al cuadrado, más 12 lambda, más 12 lambda, 36 menos 9, 36 menos 9 es 30 menos 3, 27, más 27 es igual a 0. Factoricemos esto. Me queda lambda más por lambda más. Sería 3 por 9. 3 por 9 es 27. 3 más 9, 9, 10, 11, 12 es 12. Entonces sería más 3 más 9 es igual a 0. Con estos factores yo puedo decir que lambda por un lado es menos 3 y por otro lado lambda es menos 9. Estos son los valores propios de la matriz hessiana. Y como los valores propios de la matriz hessiana son todos negativos, yo puedo concluir que el punto 1, menos 1, menos 1, es un punto máximo local o relativo. Ya no puedo concluir que todavía que es, o tal vez sí. No, porque el otro es punto de sí, ya no sabemos si es mayor o menor el valor, pero por ahora sabemos que es un punto máximo relativo. Si yo quisiera saber si es un punto máximo absoluto, podríamos evaluar en la función directamente, en la función original, estos dos puntos y los valores que obtenemos compararlos. Si con el punto 1 me sale un valor mayor al punto 0, entonces sí confirmamos que el punto 1 es un máximo relativo. Perdón, absoluto. Ya, pero por ahora lo que estamos seguros es que es un punto máximo relativo. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Lo que deben aprenderse de memoria para este proceso de memoria es la fórmula para encontrar los valores propios, la matriz hessiana menos lambda por la matriz identidad. Su determinante debe ser igual a 0. Ya, lo demás es un tanto más mecánico. Nos encontrar el gradiente, igualar a 0, resolver el sistema de ecuaciones, que a veces pueden salir sistemas de ecuaciones complicados. ¿Ya? Y por último, evaluar los puntos en la matriz y ver sus valores propios. Ya, este fue el ejercicio que realizamos. Oye, disculpa, Sí, dígame. tengo una pregunta. Dime. Mira, bro, estaba viendo en el libro de Villena. ¿Sí lo conoces? Sí, sí, Ya, bueno, mira, en este libro hay una parte donde dice un teorema que dice ya. que la segunda derivada de x, si es mayor a cero, y la matriz hessiana, si es mayor a cero, dice que es un mínimo. O sea, como lo que tú hiciste Ah, sí, sería como no te otro preocupes. procedimiento. Claro, este es otro criterio. Este es el primer criterio que te estoy explicando. De hecho, aquí tenemos lo que tú me estás diciendo. ¿Ya? Vamos a hacer este ejercicio primero y de ahí llegamos a justamente ese teorema que me dices que viste en Villena. ¿Sí? Este criterio utiliza los valores propios. Ya, Como te listo, dije, bro. los valores propios. Sí, los valores propios los calculas con esta fórmula de aquí. Encuentras las raíces de esta ecuación, o sea, como quien dice, resuelves la ecuación y obtienes valores para lambda. Y así con esos valores propios tú te das cuenta si es mínimo, máximo o punto de silla. Ya más adelante, en la siguiente, luego de este ejercicio, de hecho, vamos a ver justamente lo que tú me dijiste. Si la segunda derivada de x es mayor o menor que cero, podemos determinar también si el punto es máximo o mínimo. ¿Sí? ¿De acuerdo?
¿ya? Sí, listo. Entonces, Oye, y si hago un dime. método u otro, ambos estarían válidos. Claro, ambos estarían válidos y de hecho si aplicas los dos métodos te debería llegar a la misma conclusión. Si el punto es máximo, en los dos métodos te debe salir que el punto es un máximo. Este, ya en lecciones o exámenes, todo dependerá de lo que te diga el ejercicio. Si el ejercicio te especifica que utilices valores propios, como lo suele hacer la Miss Rosa Díaz, entonces tú debes aplicar el método de valores propios. Si no te especifica qué método usar, tú puedes utilizar el método que tú quieras. ¿Ya? Listo, listo. Bueno, ya, dale. Entonces, vamos a seguir con este ejercicio de aquí, que ya no nos pide relativo, sino máximo absoluto y mínimo absoluto. Y fíjense que la función la están definiendo en un sector del dominio, no está en todo el dominio, sino en el rectángulo limitado por estos planos. Bueno, en X y Y serían por estas rectas. ¿Ya? Voy a copiar la función f de xy es igual a x al cuadrado menos 2xy más 2y. También copiamos las restricciones. La función va a estar limitada por x igual 0, x igual 3, y igual 0 y y igual 2. ¿Ya? ¿Qué nos dice aquí abajo? Dice, vamos a para hallar los extremos absolutos debemos hacer lo siguiente. En una región cerrada, buscamos los puntos críticos, como lo hicimos anteriormente, el gradiente lo igualamos a 0 y resolvemos el sistema de ecuación. Ahí. Luego debemos encontrar los puntos de frontera, donde la función tiene extremos, y ya vamos a ver cómo hacerlo. Y cuando se trata de encontrar el absoluto, el máximo absoluto o el mínimo absoluto en una región cerrada, vamos a tener que calcular el valor de la función para cada punto encontrado. Y así es como vamos a encontrar el valor máximo o el mínimo absoluto. Entonces aquí tengo la función y también tengo la región sobre la que vamos a trabajar. Yo creo que sería buena idea darnos cuenta cuál es la región. Voy a dibujar aquí el plano, el plano XY. Entonces tengo la recta x igual 0. Esta es la recta x igual 0. La recta x igual 3. Voy a decir que este es 1, 2, 3. Esta sería mi recta x igual 3. Y igual 0 es la línea horizontal correspondiente al eje X. Voy a escribirlo acá. Y y igual 2, que sería por acá. ¿Ok? Entonces tenemos esta función que está en tres dimensiones, obviamente. Aquí tenemos como hacia nosotros, digamos, el eje Z, ¿ya? Pero la función solamente vamos a encontrar el mínimo y el máximo dentro de esta región. Cuando una función está en una región cerrada, nosotros siempre vamos a encontrar un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Cuando la región está en una región, perdón, cuando la función está dentro de una región que sabemos que es cerrada, siempre vamos a encontrar un máximo y mínimo absoluto. Cuando se va hasta todo su dominio, ahí sí es un poquito más difícil y tal vez solo podamos encontrar un relativo. Entonces vamos a encontrar primero los puntos críticos. Permítanme un segundito, compañeros, ya regreso. Listo, gracias por el segundito. Entonces vamos a hacerlo, ¿no? El gradiente de la función
como es una función explícita, lo podemos escribir directamente. El gradiente de la función, cuando es implícita, no se puede hacer tan rápido porque hay que aplicar la fórmula. Entonces derivemos con respecto a x. 2x menos 2y. Segundo componente, derivemos con respecto a y. Va a derivar de acá para acá. Sería 2 menos 2x. Y este gradiente lo igualamos a 0 para obtener puntos críticos. Tenemos que igualemos cada componente. 2x menos 2y es igual a 0 y 2 menos 2x es igual a 0. Si era y, no era y al cuadrado, ¿o sí? Si estamos bien es y. Entonces tengo este sistema de ecuaciones que para trabajarlo mejor lo voy a simplificar dividiéndolo para 2. Tengo x menos y que es igual a 0 y 1 menos x que es igual a 0. Entonces en la segunda ecuación ya tengo rapidito por esta ecuación, pasando la x acá ya me queda que x es igual a 1. ¿Ya? Y reemplazando 1 en la ecuación de arriba, me quedaría 1 menos y que es igual a 0. Y rapidito sé también que y es igual a 1. Entonces estas dos coordenadas, esta solución ya me indica que un punto crítico, y de hecho es un punto crítico estacionario, es 1,1. ¿Sí? Este es el primer punto crítico que tenemos. ¿Qué sería este de aquí? Voy a ponerle P sub 0. Sí estamos, compañeros. Luego debemos analizar los puntos de frontera. ¿Cómo analizamos los puntos de frontera? Cada uno de estas rectas, o sea, de estas fronteras, vamos a hacer como una traza de la función en esa recta. Es decir, para x igual 0, yo voy a trabajar así. Digo, si x es igual a 0, entonces mi función sería 0, y, x es 0. ¿Ya? Entonces, esta función que solo depende de y sería, si x es 0, aquí se hace 0. Aquí también se hace 0 y me quedaría 2y. ¿Se comprendió lo que hice? Hice como una traza con respecto a la primera componente de la restricción. Y digo que f de ya no xy sino 0y porque x vale 0 es igual a la misma función pero con x evaluada en 0. Es decir, x aquí vale 0, aquí vale 0, se anula esto y me queda simplemente 2y. Luego, para encontrar el punto crítico aquí, debería derivar esto, ¿no? Y ojo que esto ya es una función que depende solo de y. Entonces yo puedo decir que la derivada de esta función, voy a seguir escribiendo 0y solo para que lo vean, la derivada de esta función sería 2. ¿Podría igualar este 2 a 0? No se puede, sería absurdo, ¿verdad? No podríamos encontrar nada. Entonces, simplemente voy a decir que mis puntos, cuando x es 0, mis puntos críticos de frontera van a ser, en primer lugar voy a tener dos puntos críticos, voy a llamarlos P1, P2, x es 0, y y, sus componentes de y van a ser los que tenemos acá como restricciones. Es decir, si vemos el dominio en y, vamos a tener desde y igual 0, esta es la recta x igual 0 que estamos evaluando, ¿verdad? Esta es la recta x igual 0. En y vamos a ir desde y igual 0, desde esta recta, entonces escribo aquí y 0. Y esta de aquí va a seguir en el dominio hasta la otra restricción en y, que es y igual 2. Entonces el siguiente punto sería y igual 2.
No sé si quedaron dudas sobre este procedimiento. Igual lo voy a repetir para x igual 3 para que lo vean. No hay dudas. Vamos a repetirlo ya. Con x igual 3. Si x es 3, yo aquí tengo f, ya no de x, sino de 3, y, es igual a ¿cuánto? Aquí evaluando el 3 me queda 9, menos, aquí evaluando el 3 me queda 2 por 3 que es 6y, más 2y. Esta función me quedaría como 9 menos 4y. Sí quedó claro, ¿verdad? Ahora, yo voy a derivar esta función para igualar a 0 la derivada y tratar de encontrar nuevos puntos críticos. Pero si yo derivo esta función, voy a derivarla aquí abajo. La derivada de esta función, voy a seguir poniendo 3y, es igual a menos 4 nada más. Entonces, igualar el menos 4 a 0 sería absurdo y todavía no lo vamos a hacer entonces. Simplemente vamos a tomar la restricción de xy y vamos a encontrar los puntos de frontera. En este caso punto 3 y punto 4. Si como tengo la restricción x3, voy a definir en el componente x siempre el 3, pero en el componente y, así mismo como lo hicimos en el punto anterior, vamos a tener desde su restricción mínima hasta su restricción máxima, que sería y igual 0 y y igual 2. Entonces los puntos serían 3,0 y 3,2. ¿Ya? Y si nos damos cuenta, el P1 que es 0,0 lo tenemos aquí, el origen. El 0,2 que es P2 lo tengo acá. El 3,0 lo tengo acá, que es punto 3. Y el 3,2 lo tengo acá. Si se dan cuenta que son los vértices de la restricción. Este es P4. ¿Sí? Vamos a seguir con y igual 0, este ya lo hicimos. Vamos a seguir con y igual 0, a ver qué pasa. Si yo tengo aquí, trabajando con y igual 0, tengo una función que solo depende de x, porque y vale 0. Esto me queda x al cuadrado, de la función original, x al cuadrado. Y vale 0 aquí y aquí, así que se anula todo. Tengo x al cuadrado y nada más. La derivada de esta función, f' de x, sería 2x. Y esto sí lo puedo igualar a 0. 2x igual a 0. Pero me quedaría que x es igual a 0. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros encontremos que podemos igualar esta derivada a 0, lo hacemos y resolvemos qué valor tendría la variable. En este caso, la variable tendría un valor de 0, por lo que nosotros aquí encontraríamos un punto crítico adicional, donde el primer componente, bueno, en este caso el primer componente podría ser el segundo, pero uno de sus componentes es la variable que encontramos, en este caso x igual 0, y el otro componente es la variable que estamos trabajando acá, que en este caso es y igual 0. ¿Sí? ¿Alguna duda? Hecho el trabajo que hicimos con la derivada de esta función, que, ojo, solo depende de x, vamos a trabajar con el punto de aquí, como lo hicimos anteriormente. Voy a decir que tengo punto 6 y punto 7, ¿ya? Donde la componente en x, perdón, la componente en y va a ser 0 en los dos casos, porque estoy trabajando con y igual 0, pero la componente en x va a ser las restricciones de mínimas y máximos para esa recta. Nosotros tenemos la recta y igual 0, que es esta, y su restricción mínima va a ser en x igual 0 y su restricción máxima en x igual 3. Entonces, aquí tenemos primero el punto 0 aquí, porque x es igual a 0 en la mínima, y en la máxima x es 3, por lo tanto aquí pongo el 3. Y tengo estos dos puntos. No sé si se están dando cuenta que los puntos se están repitiendo hasta ahora. Eso
En parte es bueno porque los podemos eliminar más tarde, ya vamos a ver. La última restricción que tenemos es y igual 2. Entonces si yo digo que y es igual a 2, tengo la función x, 2, que sería x al cuadrado, menos, si y vale 2 en la ecuación, esto sería menos 4x más 4. Menos 4x más 4. ¿Sí? La derivada de esta función, voy a escribirla abajo. La derivada de esta función sería 2x menos 4. ¿La puedo igualar a 0? Sí, para despejar x. Y tengo que 2x es igual a 4 y x es igual a 2. ¿Sí? Entonces, como encontré un punto a través de su derivada igualada a 0, ese punto también me sirve y va a ser mi noveno punto P8. Su componente, una de sus componentes es esta que encontramos, donde x es 2, y el otro componente va a ser la que estamos trabajando, donde y es igual a 2. ¿Sí? Y para los otros dos puntos simplemente tomamos esto de aquí, P9 y P10. Tengo que estoy trabajando con y igual 2, por lo tanto sus componentes en y va a ser el 2. Y sus otros componentes va a ser la restricción mínima y máxima de la recta y igual 2. Entonces su mínimo es x igual 0, su máximo es x igual 3. Entonces en el punto de aquí pongo que x es 0 y en el punto de acá pongo que x es 3. ¿Sí? Entonces el punto 2,2 no lo he graficado todavía. Punto 2,2. Este de aquí también es un punto, este es el P8. Un punto crítico de frontera. Y los demás sí están graficados, ¿no? 0,2 y 3,2. Entonces hasta ahora simplemente encontramos los puntos críticos de la función en ese espacio cerrado. Pero como tenemos puntos repetidos, simplemente el valor de la función evaluada en estos puntos va a estar repetido. Así que tengo 1, 1, 0, 0, 0, 2, 3, 0, 3, 2. El 0, 0 se repite, así que no lo voy a tomar en cuenta. Este también no lo voy a tomar en cuenta. El 3, 0 ya lo tengo. El 2, 2 si es nuevo. El 0,2 ya lo tengo, es el mismo punto 2 de acá. Y el 3, 2 es el mismo P4. ¿Sí? Entonces, en esta función encontramos 6 puntos críticos. ¿Sí? Todos los de acá que se repetían ya no los tomo en cuenta porque los vamos a evaluar. Entonces, solo tengo 6 puntos críticos. P1, P2, P3, P4 y P8. Y para encontrar cuál es el máximo y cuál es el mínimo, vamos a evaluarlo. Voy a escribir acá otra vez la función x cuadrado menos 2xy más 2y. Y hay que evaluar la función en todos los puntos. Vamos a empezar con el punto 0, que es 1,1. F de 1,1. ¿Cuánto es? Si esto es 1, me queda menos 2. Aquí me queda más 2. Menos 2 y más 2 se anula. Aquí me queda 1. El segundo punto es 0,0. 0 anula todo, así que me queda 0. El siguiente punto es 0,2. Si x es 0, se anula esto y se anula esto. Aquí me queda 4. ¿Ya? A evaluar el siguiente punto, que es 3,0. Si y es 0, se anulan estos dos de acá. Y me queda que la función me queda 3 al cuadrado, 9. El siguiente punto es 3,2. 3,2 me queda 9 menos 3 por 2, 6 por 2, 12.
más 2 por 2, que es 4. ¿Cuánto da esto? 9 más 4 es 13, menos 12, me queda 1. Y el último punto, que fue un punto que encontramos con la derivada una vez que hicimos la restricción, es el punto 2,2, que me da 4 menos 2 por 2, 4 por 2, 8, más, y 2 por 2, 4. 4 es 8, menos 8 es 0. ¿Preguntas, compañeros? Ninguna. Entonces, una vez evaluados estos puntos, ustedes pueden ver a través de sus valores cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Por ejemplo, el valor máximo que encontramos es el 9, ¿ya? Entonces, el punto 3,0, que es el punto P3, 3,0, es un máximo, y ahora sí podemos estar seguros de que es un máximo global o un máximo absoluto, es lo mismo. Porque estamos en una región cerrada, sabemos que este punto es un máximo global. De todos estos puntos críticos de ley hay un máximo global y un mínimo global. Y el mínimo, el valor mínimo, son los que me dieron 0. ¿Ya? Entonces en este caso tenemos dos puntos que son mínimos globales. El punto 0, 0, que lo había definido como punto 1, y el punto, el punto 8, que es 2,2, son mínimos globales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, compañeros? Resumiendo el proceso, entonces nosotros encontramos el gradiente de la función, igualamos a 0 para obtener un punto crítico estacionario o varios puntos críticos estacionarios, quién sabe. Aquí, no, acá está. Bien esto. O varios puntos críticos estacionarios. Luego, como tenemos una región cerrada por estas 4 curvas, o mejor dicho, 4 rectas, nosotros tomamos estos valores para restringir nuestra función y llevarla a una sola variable. Esta nueva función de una variable nosotros la derivamos y lo igualamos a 0. En este caso no vale la pena igualarlo a 0 porque sería 2 igual a 0, que es absurdo y no tiene solución. Pero en el caso de que exista una solución para esa derivada igualada a 0, como en este caso, estaríamos encontrando un punto de frontera que es un punto crítico. En este caso, si x es igual a 2, llegamos a la conclusión de que x es igual a 2 a partir de igualar su derivada a 0, nosotros decimos que este x es igual a 2, que este x igual a 2 es un componente de un punto crítico. Entonces, en nuestro punto nosotros ponemos que x es 2. Y el otro componente es la recta la recta que estamos trabajando. En este caso estamos trabajando con y igual a 2, entonces el otro componente es y igual a 2. Y así encontramos un nuevo punto crítico. Al final, los puntos repetidos no nos sirven, solamente los vamos a evaluar una vez. Y de las evaluaciones, en la función original, nosotros podemos encontrar el valor máximo y el valor mínimo. Si no hay preguntas sobre este tema, si tienen preguntas, háganlas. Si no hay preguntas, vamos a lo siguiente. Aquí está el proceso en resumen. Buscamos los puntos críticos al interior con el gradiente igualado a 0. Hallamos los puntos de frontera, es el proceso que les expliqué. Y al final calculamos el valor de la función en cada punto para determinar el mayor y el menor. Ahora sí vamos con el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada, por su definición, nos dice que vamos a tener un máximo local si la segunda derivada con respecto a x es menor que 0 y además se cumple esta igualdad.
la segunda derivada con respecto a x multiplicada por la segunda derivada con respecto a y, menos la derivada mixta al cuadrado, va a ser mayor que 0, que se puede escribir, y acá abajo lo dice, como la determinante de la hessiana. Entonces simplemente si la determinante de la hessiana es mayor que 0 y la primera derivada, la segunda derivada con respecto a x es menor que 0, nosotros tenemos que el punto es un máximo local. Por otro lado, si la determinante de la hessiana es mayor que 0 y la segunda derivada también es mayor que 0, la segunda con respecto a x, te estamos hablando de un mínimo local. Como tercer punto tenemos que si la determinante de esta matriz hessiana sea menor a 0, podemos decir que el punto es un punto de silla. Y por último, si la determinante de la hessiana es 0, es exactamente 0, el criterio se anula y no podemos no podemos llegar a ninguna conclusión. Deberíamos utilizar otro método para encontrar si el punto es un máximo o un mínimo. ¿Ya? Entonces el criterio que van a utilizar, como ya les dije, puede ser que se los especifiquen en algún ejercicio, o puede ser que se los dejen libre y ustedes decidan qué criterio usar. Personalmente este es mucho más rápido, pero a mí me gusta más el de los valores propios porque ya me aprendí la fórmula. Por eso. Vamos a trabajar con esta función. Vamos a encontrar sus puntos críticos y vamos por medio del criterio de la segunda derivada a tratar de determinar si los puntos críticos que encontramos son puntos mínimos locales, máximos locales o puntos de silla, ¿de acuerdo? Vamos a ver, tengo que la función f de xy, x a la cuarta más y a la cuarta menos 12x al cuadrado más 4xy menos 2y al cuadrado. No hay restricciones en el dominio, vamos a trabajar con todo el dominio, así que vamos a encontrar sus puntos críticos y determinar si encontramos un punto máximo local o relativo o mínimo local o relativo. Entonces primero encontremos el gradiente. El gradiente de la función sería 4x al cubo, 4x al cubo, ¿sí? Menos 4x más 4y, nada más. El segundo componente del gradiente sería 4y al cubo, y para que nos quede parecido vamos a hacer esto. De aquí sale 4y al cubo, de acá sale menos 4y, y de aquí me queda más 4x, ¿sí? Los demás solamente tienen x, lo cual daría 0. Este gradiente lo igualamos a 0 para encontrar los puntos críticos. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones, tenemos 4x al cubo menos 4x más 4y igual a 0. Y por otro lado 4y al cubo menos 4y más 4x es igual a 0. ¿Ya? No sé si se habrán dado cuenta, pero a mí me gusta simplificar estos sistemas de ecuaciones. Entonces voy a dividir para 4. Tengo que x al cubo menos x más y es igual a 0. Y y al cubo menos y más x es igual a 0. Por si acaso, si yo divido para 4, o mejor dicho, si yo simplifico este sistema de ecuaciones aquí, tengan cuidado si lo van a hacer, porque ustedes no pueden venir y decir que las derivadas las van a simplificar. La derivada siempre va a ser la misma, siempre va a tener aquí en este caso los coeficientes iguales a 4.
Lo que pueden simplificar es el sistema de ecuaciones, no las derivadas. Entonces, una vez simplificadas, resolvemos este sistema de ecuaciones por cualquier método. Está difícil de resolver por sustitución. Podemos sumarlas. Podemos sumarlas. Me, sí. Yo puedo decir menos x más x me queda 0. Más y menos y me queda 0. Y x al cubo más y al cubo me queda x al cubo más y al cubo. Todo esto igualado a 0. Entonces, x al cubo es igual a menos y al cubo. Y puedo sacar raíz cúbica. Porque raíz cúbica de un negativo sí hay. Entonces simplifico aquí, simplifico acá. Me queda que x es igual a menos y. ¿Sí? X es igual a menos y. Ahora vamos a ver dónde podemos utilizar esto para encontrar un numérico. No sé si lo puedo reemplazar en la primera ecuación. Si x es igual a menos y, aquí tendría menos y al cubo. ¿Sí? Menos x, pero como x es menos y, sería más x, más y, más y. Y por último más y es igual a 0. Menos y al cubo sería menos por menos más por menos menos. Entonces tengo menos y más 2y es igual a 0. 2 menos 1, tengo que y es igual a 0. Hice bien, muchachos. Y si y es igual a 0, x es igual a menos y, por lo tanto x es igual a 0. Entonces, un punto crítico que encontramos es el punto 0,0. Ahora, no sé si es que podemos encontrar algo de esta ecuación, porque siento que algo se escapa. Esto de aquí algo raro hice aquí. Aquí no sé por qué no pasé el cubo. Vale, muchachos, olviden esto. Aquí debí bajarlo con el cubo. Vamos a hacerlo otra vez. Menos y al cubo más, voy a copiar directamente 2y es igual a 0. Aquí sí. Para trabajar mejor, voy a cambiarlo. 2y menos y al cubo es igual a 0. Aquí debí factorizar, no hacer esto de aquí. Tengo y, 2 menos y al cuadrado, ahí sí, igual a 0. Por un lado tengo que y es 0. Por el otro tengo que 2 menos y al cuadrado es igual a 0. No sé la verdad por qué hice esto acá. Pero aquí sí me salen dos puntos. Si y es 0, por esta relación que encontré aquí, yo tengo que x también es 0. O bueno, menos 0, pero es lo mismo 0. Acá tengo que si 2 es igual, perdón, 2 menos y al cuadrado es igual a 0, puedo decir que y al cuadrado es igual a 2. Puedo sacar raíz cuadrada en ambos lados y tengo que el valor absoluto de y es igual a raíz de 2. Entonces, de aquí tengo que y es igual a raíz de 2, pero también y puede ser menos raíz de 2. Si y es raíz de 2, por la relación que encontramos acá, sé automáticamente que x es menos raíz de 2. Y si y es menos raíz de 2, x va a ser lo contrario, que es raíz de 2.
Entonces tenemos 3 puntos, sí, eso tiene más lógica porque acá teníamos elevado al cubo, tenía que encontrar 3 soluciones y solo encontré una y se me hizo raro, por eso me di cuenta que hice mal. Tengo en realidad 3 soluciones, el punto sub 0 voy a decir que es 0,0, el punto 1 voy a decir que es menos raíz de 2, raíz de 2, y el punto 2, raíz de 2 positivo, raíz de 2 negativo. Entonces tenemos 3 puntos. Tratemos de aplicar el criterio de la segunda derivada para determinar si los puntos son máximos o mínimos. Y para esto vamos a calcular la matriz hessiana de la función, es decir, vamos a volver a derivar el gradiente. La matriz hessiana tengo 4x al cubo menos 4x más 4y, derivada con respecto a x sería 12x al cuadrado menos 4. 12x al cuadrado menos 4, derivada con respecto a y simplemente 4. El segundo componente, derivada con respecto a x, 4. Y derivada con respecto a y, tengo 12y al cuadrado menos 4. Bien. Aquí a un lado voy a escribir esta matriz evaluada en cada punto, ¿ya? La matriz es evaluada en 0, 0. Va a ser, si es 0 aquí, me queda menos 4, 4, 4, y el lado de acá me queda también menos 4. Si el punto es menos raíz de 2, raíz de 2, tengo que queda, si evalúo menos raíz de 2 al cuadrado, me sale 2. Por 12 sería 24, menos 4 me da 20. 20, 4, 4, raíz de 2 al cuadrado es 2 y me pasa lo mismo, me da 20. ¿Ya? Y si yo evalúo la matriz hessiana en el punto raíz de 2, menos raíz de 2, me va a dar lo mismo porque los valores de las variables están al cuadrado, entonces me sale 20, 4, 4, 20. Entonces vamos a ver qué nos decía el criterio de la segunda derivada. Nos decía que para saber si es un mínimo o un máximo, la, la determinante de esta matriz, de cualquiera de estas matrices, debe ser mayor que 0. Entonces vamos a calcular sus determinantes. Voy a llamar a estas matrices. Bueno, vamos a calcular la determinante de la primera. La determinante de menos 4, 4, 4 y menos 4. ¿Cuánto es? 4 por 4. 4 por 4 es 16 y como está en negativo pasa como positivo. Y acá tenemos otro 16 y esto es igual a 0. De la segunda, bueno, de la segunda y la tercera porque son exactamente las mismas. Tengo que es 20 por 20, 400 menos 16. No me importa cuánto es, pero es mayor que 0. Entonces, ¿qué nos decía el criterio de la segunda derivada? Si es mayor que 0 y la segunda derivada con respecto a x, en este caso 20, es mayor que 0, el punto es en este caso, el punto 1 que es menos raíz de 2 y raíz de 2, y el punto 2 que es raíz de 2, menos raíz de 2, son, que son puntos mínimos
locales o mínimos relativos. Vamos a revisar la definición para saber que estamos bien. Miren, si la determinante es mayor a 0 y la segunda derivada con respecto a x también es mayor a 0, el punto es un mínimo local. Entonces lo que hicimos sirve para determinar que estos dos puntos son un mínimo local. ¿Qué pasa con el punto 0, 0? Nos dice que si la, la determinante es exactamente igual a 0, el criterio no lo podemos utilizar para saber cómo es el comportamiento de ese punto. Entonces el punto 0, 0 nos queda la duda de si es un mínimo, un máximo, si es punto de silla. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ver si podemos determinar el punto 0, 0, qué tipo de punto es, a través del criterio de los valores propios. Pero antes de pasar a eso, si tienen alguna pregunta, háganlo. No hay preguntas. Voy a copiar aquí la matriz que quedó del punto 0, 0, la matriz hessiana. Sería menos 4, 4, 4 y menos 4. Para aplicar el criterio de los valores propios, le voy a restar lambda por la matriz identidad. Y esto es igual a 4 menos lambda. Abajo queda 4, acá 4 y acá, perdón, no es 4 menos lambda, es menos 4 menos lambda. Y acá de hecho también queda menos 4, aquí copié mal la matriz identidad. Así es la matriz identidad. Entonces ahí sí, menos 4 menos lambda del lado de acá abajo. El determinante de esta matriz, determinante, debe ser igual a 0. Entonces el determinante es este por este, menos 16. Tengo menos 4 menos lambda por menos 4 menos lambda, menos 16 debe ser igual a 0. Tengo menos 4 por menos 4 que es 16, más 4 lambda más 4 lambda, más lambda al cuadrado, es igual a 0. Aquí me faltó este menos 16. Menos 16 es igual a 0. Entonces puedo eliminar el 16. Tengo 16 menos 16 que es 0. Y copio la ecuación como lambda al cuadrado más 8 lambda es igual a 0. Factorizando me queda esto. Y puedo decir que lambda es igual a 0. Y por otro lado lambda más 8 es igual a 0. Por lo tanto lambda es igual a menos 8. ¿Qué nos decía el criterio de los valores propios? Si todos los valores propios son negativos, el punto es un máximo. Si todos los valores propios son positivos, el punto es un mínimo. Si tengo valores propios positivos y negativos, el punto es de silla. Pero como en este caso no se cumple ninguno, tengo un 0, el criterio tampoco lo podemos utilizar para decidir. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces, si queremos saber si el punto es un máximo o un mínimo, lo único que nos queda es evaluar en la función puntos vecinos para ver si es un punto de silla, ¿verdad? Y creo que sí es un punto de silla. Voy a copiar la función original. A ver, x a la cuarta más y a la cuarta menos 2x al cuadrado más 4xy menos 2y al cuadrado. Esta es mi función. Voy a trabajar con el punto sub 0 que es 0,0. Y lo que hacemos es lo siguiente, fíjense. Evaluemos el punto en la función 0,0. ¿Cuánto me da? Todo se hace 0, esto da 0. Si graficamos el dominio, nosotros aquí tenemos el dominio XY,
Este es el origen y aquí el valor de la función da 0. ¿Ya? Entonces voy a probar con unos puntos alrededores, suponiendo que este es menos 1, este es 1, 1 y menos 1. Podemos probar estos puntos de aquí, este punto de aquí, menos 1,1, el 0,1, el 1,1. ¿Ya? Estos, ¿cuántos son? 8 puntos alrededor. ¿Cuál es la lógica de esto? Que si un punto me sale mayor que 0, mayor que este valor, y otro, por ejemplo el de aquí, me sale que es menor, entonces estamos hablando de un punto de silla, por la definición. ¿Se acuerdan que la definición decía que si evaluamos un punto cualquiera alrededor y me sale que es menor este valor, y también evaluamos otro que es mayor, entonces se trata de un punto de silla? Vamos a tratar de llegar a eso. Vamos a evaluar f de 0,1 para ver qué nos sale. X es 0, aquí me queda 1, 0, 0, menos 2, me queda 1 menos 2, esto es menos 1, ¿verdad? Entonces 0,1 este punto da como resultado menos 1. Vamos a evaluar el punto de aquí, que es 1,1. Fíjense que este punto es menor que el de acá. Entonces si este punto, que creo que sí nos va a salir mayor que el de aquí, ya estamos seguros que el punto 0,0 es un punto de silla. Y evaluando el 1,1 me queda 1 más 1, que sería 2. Aquí es 1 por 2 menos 2, 2 y 2, 2 menos 2, 0, se me canceló todo. Aquí me queda 1 por 1 por 4, que es 4. Me queda 1 por 2, que sería 2, 4 menos 2, 2. Sí, me salió mayor. Ya. Entonces, fíjense, este es el dominio de la función. Voy a hacerlo en 3 dimensiones. X, este es Y y este es Z. Entonces, cuando el punto del dominio es 0, 0, el origen, el valor de la función es justamente 0. ¿Ya? Cuando nos movemos, nosotros aquí estamos moviéndonos en Y, una unidad. Aquí está el 1. La función en Z cae en menos 1. Entonces, hacia abajo, Z, este punto pertenece a la función. Y luego, cuando evaluamos el punto 1,1, nos encontramos que el valor de la función cae en 2. Por acá arriba. Entonces, el punto 1,1, nosotros lo tenemos por acá. En el dominio se encuentra por aquí más o menos. Y subiéndolo dos unidades, el punto de acá también pertenece a la función. Se dan cuenta que alrededor de este punto tenemos unos puntos mayores a él, como el 1,1, y puntos menores a él, como el de acá que nos dio 0,1, que nos dio menos 1. Entonces, ¿qué concluimos? Por evaluando puntos vecinos, concluimos que el punto sub 0, 0,0, es punto de silla. Preguntas, compañeros, preguntas. Déjenme ver que creo. Ya, aquí justamente por eso puse el gráfico. Saben que sinceramente me había olvidado porque puse el gráfico, pero justamente es por esto. Nosotros concluimos a través del ejercicio que el punto menos raíz de 2, raíz de 2, este punto de aquí, y el punto raíz de 2, menos raíz de 2, que es el de acá, son mínimos relativos o mínimos locales. Eso concluimos nosotros en el ejercicio y podemos verlo en la gráfica que está correcto, ¿sí? Pero el punto 0, 0, que es el de acá, el origen, concluimos que es un punto de silla evaluando los puntos vecinos. Si nos damos cuenta, sí es un punto de silla porque si nos movemos en dirección, ¿cuál sería esta dirección? Menos 1,
menos 1, 1, menos 1 en esa dirección, 1, menos 1. Nosotros tenemos valores negativos, pero si nos movemos en dirección 1,1, nosotros tenemos valores positivos, ¿ya? Entonces así nos damos cuenta que el punto 0, 0 es un punto de silla. ¿Preguntas? No hay preguntas. Vamos a hacer este ejercicio para finalizar la clase de hoy. Con este sí completamos con este terminamos la clase de hoy y vamos a hacerlo. Voy a copiar el ejercicio en el cuaderno. Tengo f de xy igual a 2 más 2x más 2y menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Ya, pero esta función está restringida en una región triangular en el primer cuadrante, acotada por las siguientes rectas: x igual 0 y y igual a 9 menos x. Está en el primer cuadrante, eso es importante, muchachos. ¿Por qué? Vamos a dibujar aquí su dominio. Y lo dibujo así porque nos dice el ejercicio que está en el primer cuadrante. Entonces, si está en el primer cuadrante, aquí nos dice que está en x igual 0, restringida por esta recta. X igual 0 es el mismo eje y. Entonces, esta recta de aquí es x igual 0. También está restringida por y igual a 9 menos x. Grafiquemos esa recta. Si x es 0, y vale 9. Voy a decir que cada dos cuadritos es 3. Entonces es 3, este es 6, este es 9. Por aquí pasa la recta. Y si y es 0, x también es 9. Este es 3, este es 6 y este es 9. Entonces la recta sería esta. ¿Sí? Esta recta es y igual a 9 menos x. Pero además, como nos decía que está en el primer cuadrante, nosotros debemos asumir que el eje x también está restringiendo el dominio, y el eje x es la recta y igual 0. ¿Ya? Entonces, para encontrar los máximos y mínimos absolutos, teníamos que hacer el procedimiento siguiente: encontrar primero los puntos críticos por el gradiente de la función. Voy a calcular el gradiente aquí. El gradiente de la función sería 2 menos 2x, 2 menos 2y, ¿verdad? Igualamos el gradiente a 0, tenemos el siguiente sistema de ecuaciones: 2 menos 2x igual a 0 y 2 menos 2y que es igual a 0. Como siempre lo voy a simplificar: 1 menos x es igual a 0 y 1 menos y es igual a 0. Entonces de la ecuación de arriba, rapidito tenemos que x es igual a 1. De la ecuación de abajo, rapidito tenemos que y es igual a 1. Entonces, con esto de aquí nosotros tenemos el primer punto crítico, voy a llamarlo P sub 0, que es 1,1. Este punto estaría, a ver si esto es 3, estaría por aquí más o menos P sub 0. ¿Sí? Es el primer punto crítico. Ahora se viene lo interesante, que es encontrar los puntos críticos que son de frontera. Este es un punto crítico estacionario. Punto estacionario. Ya, para encontrar los puntos críticos de frontera, nosotros debemos trabajar con las restricciones que tenemos en el dominio. Vamos a trabajar con la primera que nos dieron, que es x igual 0. Lo que hacemos es lo siguiente: si x es igual a 0, nosotros reescribimos la función teniendo esto en cuenta. Si x es igual a 0, ya no es f de xy, sino de 0, y. Y evaluemos x igual 0. Tengo el 2 aquí solito, que se nos cambia, más 2 por 0, que es 0, más 2y,
menos x al cuadrado. Si x es 0, me queda 0, menos y al cuadrado. Luego, esta función la vamos a derivar. La derivada de esta función en términos de y sería 2 menos 2y. ¿Sí? Sí. Como tenemos variable, podemos igualar a 0 para tratar de encontrar una coordenada. Entonces, si esto es igual a 0, divido para 2. 1 menos y es igual a 0 y llego a la conclusión de que y es igual a 1. Esta solución que encontramos es parte de un punto, vamos a llamarlo P sub 1, ¿ya? Cuyas coordenadas son el valor encontrado, en este caso y igual 1, y la otra coordenada es el valor con el que estamos trabajando, en este caso x igual 0. ¿Preguntas, compañeros? Pensé que me estaban escribiendo ustedes. ¿Ninguna pregunta entonces? A ver, ya, como les dije, una coordenada del punto es el valor que encontramos y la otra coordenada es el valor con el que estamos trabajando. En este caso, y igual 1 y x igual 0. Los otros puntos vienen dados, los otros dos puntos, porque de aquí casi siempre vamos a encontrar dos puntos, P2 y P3, y sus coordenadas vienen dadas por lo siguiente. Una de las coordenadas es la restricción con la que estamos trabajando, en este caso x igual 0. Y la otra coordenada van a ser, para esta recta x igual 0, que es la de aquí, va a ser su restricción mínima y su restricción máxima. La restricción mínima es la recta y igual 0, entonces y vale 0. Y su restricción máxima es la recta y igual a 9 menos x. Entonces aquí debería ir esto, ¿no? 9 menos x. Pero ¿cuánto vale x? X vale 0. Entonces 9 menos 0 es 9. ¿Alguna pregunta? Sí quedó claro, ¿verdad? ¿O no? Ya. Sí. Está bien, todo bien. ¿Sí? Entonces de manera análoga vamos a hacer con el y igual 0, que aunque no te la da el ejercicio, te dice que estás en el primer cuadrante, así que esta recta sí forma parte de la restricción. Con y igual 0, perdónenme un segundito por favor. Perdonen chicos, estoy experimentando dificultades técnicas. Se me acabó la pluma. Chicos, ustedes tienen clase a las 4. Yo no. Sí. Ya, pues si no logro terminar hasta las 4 y tienen que irse, no hay ningún problema, se retiran nomás, ¿ya? Y igual se sube este video a YouTube. Y para los que no tienen clase, espérenme un ratito que... Listo chicos, he vuelto. Ya, como les iba diciendo, nuestra segunda restricción va a ser y igual 0. Entonces vamos a trabajar con y igual a 0.
Entonces hacemos lo mismo, f de x, ya no y, sino ahora 0. Ahora va a depender de x y reemplazamos en la ecuación original. Me queda 2 más 2x. Luego tengo que y vale 0, así que esto se anula. Menos x al cuadrado. Y y vale 0, esto se anula. Entonces, tengo esta función en términos de una variable, la derivo. Derivamos esta función 2 menos 2x. Y esta derivada la podemos igualar a 0. Aquí estamos. Esta derivada la podemos igualar a 0. Y podemos encontrar lo siguiente. Esto es 1 menos x igual a 0 y x es igual a 1. ¿Ya? Entonces tenemos un punto crítico, lo voy a llamar P sub 4, donde una de sus coordenadas es esta, la que encontramos, x igual 1, x es 1. Y la otra coordenada es la restricción con la que estamos trabajando, es decir, y igual 0. Por último, vamos a trabajar con la última restricción, que es la recta y igual a 9 menos x. Pero me estaba olvidando, aquí faltan los dos puntos P sub 5 y P sub 6, donde una de sus coordenadas va a ser nuestra restricción y igual 0, y es 0, es decir, esta recta de aquí. Y las otras coordenadas va a ser su restricción mínima, que es esta, x igual 0, su restricción máxima, que es esta, y igual a 9 menos x. Si y es igual a 9 menos x, a ver, si y es igual a 9 menos x, ¿ya? Puedo pasar la x a sumar acá. X más y es igual a 9 y x va a ser 9 menos y. Como y estamos trabajando donde y es 0, puedo evaluar aquí x es igual a 9 menos 0, por lo tanto x es 9 y esta es la restricción de aquí. ¿Sí se comprendió el proceso o no? Entonces, ahora sí, la última restricción es y igual a 9 menos x, por lo que yo tendría mi función de esta forma, función dependiente de x, y el valor de y, 9 menos x. Esta función queda de la siguiente manera. El 2 queda intacto, más 2x más 2 por y, pero y es 9 menos x. Menos x al cuadrado menos y al cuadrado, que sería 9 menos x al cuadrado. Voy a poner esto aquí, ya. Entonces hay que derivar esto. Voy a eliminar los paréntesis. Tengo que esto es 2 más 2x más 2 por 9, 18 menos 2x menos x al cuadrado. Y aquí me queda, resolviendo este polinomio, me queda 9 al cuadrado menos 18x más x cuadrado. Con el signo menos me quedaría menos 81 más 18x menos x al cuadrado. 2x y menos 2x se me anulan. Y menos x cuadrado y menos x cuadrado se convierten en menos 2x cuadrado. Lo pongo así porque la voy a derivar. Entonces la derivada de esta función sería igual a, las constantes no me importan, tengo que 18 menos 2x al cuadrado. ¿Qué estoy diciendo? Sería 4x. 18 menos 4x. Esta es la derivada. ¿Sí? Si esto lo puedo igualar a 0, dividiendo para 2, tengo que esto es 9 menos 2x igual a 0. Menos 2x es igual a menos 9. Y se puede eliminar el signo negativo y x me queda como 9 medios. X me queda como 9 medios. Entonces, lo mismo de siempre aquí.
yo tengo un punto de frontera, llamémosle P sub 7, donde una de sus coordenadas es lo que encontramos, en este caso x es igual a 9 medios. Y la otra coordenada es con lo que estamos trabajando, que es y igual a 9 menos x. Pero x es 9 medios. Entonces, ¿cuánto es 9 menos 9 medios? 9 medios es la mitad de 9, así que me queda lo mismo, 9 medios. Y también es 9 medios. ¿Sí? Ya, y sería de encontrar los otros dos puntos. Los otros dos puntos con los que estamos, los otros dos puntos de frontera, donde deberíamos de encontrar la restricción mínima y máxima para la recta con la que estamos trabajando, que es esta recta diagonal. ¿Ya? Pero ya los encontramos, si se dan cuenta, sería el punto de aquí, que es 9,0, este aquí es el punto P6, y el punto que está acá, que sería 0,9, que ya lo encontramos aquí, que es P3. ¿Ya? Entonces repasemos los puntos críticos que encontramos. Tenemos un punto crítico, 1,1, estacionario. Todos los demás son puntos de frontera. El punto 0,1 que está aquí, el punto 0,0 que es el origen, el 0,9, 0,9 es el de acá, el punto 1,0 que está aquí, el punto 0,0 repetido lo puedo eliminar de aquí, el punto 9,0 que es el que está aquí, y por último el punto 9 medios, 9 medios. O sea, pues si este es 9, la mitad sería 9 medios. Aquí también la mitad sería 9 medios. Y sería este punto de aquí. Este es el punto que le llamamos punto P sub 7. ¿Sí? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos de frontera. Y para culminar, deberíamos evaluar estos puntos en la función original y verificar cuál es el punto máximo y cuál es el punto mínimo. Preguntas. Aquí ya me adelanté un poco. Tenemos los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos críticos, perdón. El primer punto crítico es punto estacionario, todos los demás son puntos de frontera. Y evaluando nos quedan estas. Entonces, con el punto 1, 1 sale 4, que es el máximo absoluto. Con el punto 9, 0 y 0, 9 salen menos 61, que son los puntos mínimos absolutos. Entonces, para los que quedan hasta ahora, que ya son las 4, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy? No.